Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pensar es herejía. Antes de empezar, como siempre, me gustaría agradeceros mucho el apoyo que está teniendo el canal y nada, comentaros que aquí seguiremos, espero que durante mucho tiempo más y con este nivel de apoyo. Estoy ya cerquita de llegar a los 500 suscriptores, lo cual menos de un mes o prácticamente un mes de vida es un escenario que no me había ni planteado dentro de lo positivo, o sea que estoy muy contento con ello y espero seguir creciendo, seguir evolucionando, poder seguir haciendo este tipo de vídeos ahora que ya he comprobado que hay un interés genuino en ellos. Y por qué no ir haciendo más cosas. En ese sentido, siempre que tengáis una idea, una propuesta, un tipo de vídeo o algún tipo de contenido, siempre dentro de lo que es la estética del canal, ya sabéis, esto no es un canal de lore al uso, sino que es algo que pretende ir un poco más allá del lore y tocar esa parte especulativa. Soy todo oídos a vuestras propuestas. Y con esto entramos en lo que es el sexto vídeo del canal, el quinto vídeo de contenido. Y como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de esa facción tan acosada por parte de la comunidad dentro del universo de Warhammer 40.000, que son los Tau. Los comunistas del espacio los llaman. Quería empezar diciendo que nunca he entendido por qué los llaman comunistas del espacio. Quizá aquí peco de politólogo, pero los Tau de comunista tienen poco, ¿no? Tienen, bueno, sí, puedes hablar de la idea de comunidad que tiene el bien supremo como algo que haga alguna referencia al comunismo, pero en realidad, analizándolo un poco, yo creo que es una cultura más inspirada en elementos del hinduismo, probablemente con el tema de las castas, que es un poco como lo central, y quizá algunos elementos del confucianismo. A mí digamos, dentro de lo asiático, porque es claramente una facción inspirada en lo asiático, me recuerda más, si queremos, a Japón e incluso a Corea del Sur, de lo que me recuerda a la China comunista, por ejemplo. Y ni hablemos de otras experiencias comunistas como la Unión Soviética. En fin, hecho este apunte politológico, vamos a meternos en materia. Este vídeo en realidad no era este. Yo grabé, edité y tenía a punto de publicar otro vídeo sobre Farsight. Lo que pasa es que en ese vídeo me preguntaba si Farsight podía convertirse en el centro narrativo de los Tau. Y cuando ya lo tenía descargado y listo para publicar, lo reoí y me di cuenta de que la pregunta quizá no tenía demasiado sentido, porque en el propio vídeo al final concluía que no es que se pudiera convertir en el centro narrativo de los Tau, es que Farsight ya era el centro narrativo de los Tau. No en el centro político del Imperio Tau, porque los etéreos siguen ahí, el bien supremo sigue siendo el dogma oficial, las cadenas de mando, las castas, todo eso sigue funcionando, incluso tienen sus esferas de expansión activas y tienen personajes relevantes como Shadowsun vivos y funcionando, pero en términos narrativos, en términos de conflicto, toda esa parte del Imperio Tau me parece bastante irrelevante. Y esto es mi opinión, puede haber otras, pero a mí me da la sensación de que el único Tau que importa hoy por hoy es Farsight. Porque es el único que genera fricción, que genera movimientos, que genera preguntas, ¿no? Y sin fricción no hay historia. Farsight es cierto que lidera un enclave bastante menor, mucho más pequeño que el Imperio Tau, que ya de por sí es una de las facciones menos influyentes en términos de tamaño del universo de Warhammer 40.000, pero a pesar de eso, es el único que se ha vuelto realmente relevante. Para que este vídeo tenga sentido, he tenido que asumir una serie de supuestos. Repito, los tengo que asumir. No afirmo que sean así,
pero sí los tengo que asumir para que el vídeo tenga coherencia interna. Os voy a decir cuáles son los 4 supuestos y en base a esos es sobre los cuales se van a construir las hipótesis. El primero sería que Game Workshop ha decidido centrar el relato Tau en torno a Farsight. Ojo, eso no implica que el Imperio Tau desaparezca. Creo que los etéreos pueden seguir existiendo, el bien supremo seguir en pie, tener incluso cierto desarrollo, esta nueva o esta última derivada del dios del bien supremo en la disformidad y el papel de Sadhu-san en todo esto, pero que estructuralmente todo lo que tiene que ver con el Imperio Tau va a ir perdiendo protagonismo. El que lo va a liderar en términos narrativos va a ser Farsight. El tercer supuesto es que si Farsight es el centro narrativo de los Tau, necesita una forma de articular su papel dentro del universo en su conjunto. Si Farsight lidera, no puede seguir siendo simplemente una disidencia local y pequeña del Imperio Tau. Tiene que conectar de manera estructural con el conflicto general del universo que hay en el milenio 42. Y el cuarto supuesto es que no sabemos lo que hará Game Workshop. No se pretende, ya lo sabéis, este canal y este vídeo no va de hacer profecías ni de adivinar. Hay muchas rutas posibles, incluida la de no hacer nada y dejar a los Tau como son hasta ahora, una facción narrativamente floja, pero con una estética y jugabilidad pues interesante para el juego de mesa y por lo tanto que sigue dando dinero, pero que estructuralmente en el conflicto del universo de Warhammer 40.000 no tiene un peso real. A mí no es la opción que más me gustaría, pero es una opción legítima y hay que reconocerla. Y además hay que admitir que tiene fórmulas que podrían funcionar, ¿no? Una reintegración de Farsight al Imperio, o que Farsight se convierta en una figura enfrentada al Imperio Tau y que haya ahí como una especie de guerra civil subyacente. Pero, en mi opinión, los Tau son demasiado pequeños para mantener dos narrativas distintas. O Farsight o el bien supremo tienen que preponderar, al menos a nivel narrativo. Así que partiendo de estos 4 supuestos, lo que vamos a explorar no es exactamente qué hará Farsight, sino algo más estructural. Si Game Workshop decide que es Farsight el que lidera narrativamente a la facción de los Tau, ¿qué tipo de figura puede llegar a ser? ¿Cómo se articularía esa centralidad? ¿Cómo puede Farsight ser útil dentro del nudo narrativo de Warhammer 40.000? Y para contestar esta pregunta, creo que es importante y relevante empezar por lo fundamental, y es en qué punto narrativo se encuentran tanto Farsight como personaje como los Tau en su conjunto como facción. Aquí quiero hacer una advertencia antes de empezar, y es que soy consciente de que hay una novela de Farsight bastante reciente, de 2025, que la publicaron en abril, que ni he podido leer ni he podido encontrar un resumen súper extenso sobre la misma, o vídeos o similar. Sí he encontrado algún resumen más corto y me da la sensación de que no cambia demasiado las cosas que voy a decir ahora, como repaso un poco del estado de la facción y del personaje. Pero es cierto que no lo he leído, lo digo claramente, y por lo tanto, si hay alguna cosa que se me haya pasado, pues perdonadme. Y digo lo mismo con Sadhu-san, con, digamos, la otra gran general Tau, que esta sigue de momento integrada dentro del Imperio Tau, que también tiene una novela de 2023 y que tampoco he podido leer en profundidad, o sea, no la he podido leer entera, aunque de estas sí que he encontrado resúmenes suficientemente profundos como para integrar alguna cuestión. En todo caso, quiero recordar que este vídeo y esta hipótesis y estos escenarios parten del supuesto de que Game Workshop ha decidido
centrar la carga narrativa de los Tau en Farsight. Es un supuesto que no tiene por qué darse, ni tiene por qué acabar demostrándose como cierto, pero es un supuesto que nos sirve para trabajar estos escenarios. Y por lo tanto no voy a entrar tanto en las novedades de los Tau como en las novedades de Farsight, y sobre todo creo que lo importante, digamos, y lo fundamental de este vídeo es articular esos escenarios que sí creo que tienen sentido. No es tanto hacer un repaso del lore, no es un vídeo de pistas como ha podido ser el del emperador y los tiránidos o el del emperador y la divinidad. Este es más un vídeo de escenarios, como fue el análisis de la paradoja tiránida. Así que, partiendo de esa base, vamos a hablar un poco de cómo está el Imperio Tau en estos momentos. Hasta donde yo sé, más allá de la novela de Sadusan de 2023, los grandes avances de los Tau datan en el mundo real de 2018, con el Codex Tau, que narra lo que fue la cuarta y la quinta esfera de expansión. Al final, el Imperio Tau es verdad que no se puede decir que esté narrativamente congelado. Avanza y tiene desarrollos que podemos considerar relevantes. Pero es verdad que son desarrollos un poco en bucle, ¿no? Tercera esfera de expansión, pasan el Golfo de Damocles, tienen cierta expansión territorial, el Imperio les hace volver para atrás, se salvan en el último momento, prácticamente cuando el Imperio estaba a punto de destruirlos del todo. Cuarta esfera de expansión, al principio es un desastre absoluto, luego sí consiguen algo de expansión, el Imperio los vuelve a echar para atrás. Quinta esfera de expansión, lo mismo, ¿no? Es decir, sí tienen un desarrollo interno, y es verdad que sobre todo con la cuarta esfera de expansión, cuando empiezan a entrar en contacto con la disformidad, aparece esa especie de dios del bien supremo, que no se sabe muy bien si es algo provocado por ellos o por las tropas auxiliares no Tau que forman parte del Imperio Tau. Sí es verdad que tiene alguna cosa interesante, pero también es verdad que da la sensación de que no termina de desarrollarse. La narrativa de las esferas, que en teoría es lo que debería estructurar el crecimiento de la facción, se ha vuelto un poco repetitiva y un poco contenida, ¿no? Es lo que os decía antes, es un ciclo perpetuo de expansión, choque, pausa, retroceso, expansión, choque, pausa, retroceso. No hay una dirección clara y no hay una ruptura. Eso por la parte de la expansión. A nivel ideológico, la cuestión es incluso más estática. El tema del bien supremo sigue siendo el dogma oficial del imperio, como ideología casi utópica, ¿no? Optimista, funcional, pero realmente no termina de tensionar. Es decir, es algo que funciona dentro del Imperio Tau, que ya decimos, es un imperio muy pequeño en comparación con el imperio de la humanidad. Solo funciona dentro, no se termina de expandir hacia afuera, no termina de generar rupturas, digamos, no termina de generar tensiones. Puede haber algunas cuestiones internas, ¿no? Algunas tensiones intra-Imperio Tau, desde luego los Farsight, luego hablaremos de Farsight. Podríamos hablar incluso de que Sadosan en los últimos años, a partir de 2023, supone cierto grado de tensión hacia el bien supremo, porque ella entra en contacto con la disformidad, entra en contacto con esta especie de dios del bien supremo, y parece que tiene algún tipo de duda respecto a la ideología general, pero realmente no se termina de romper, ¿no? Y además da la sensación de que Game Workshop tampoco lo desarrolla con fuerza, es decir, no parecen tener un interés en reformar lo que son los Tau. Parece que simplemente deja alguna semilla, planta algún globo sonda, como puede ser este tema de la divinidad de los Tau, pero da la sensación de que no lo desarrolla. Entonces, a nivel de expansión, están en un bucle un tanto absurdo y poco interesante.
a nivel interno ideológico están, digamos, en una situación estática que tampoco parece que lleve a nada. El único misterio que queda en los Tau es el papel de los etéreos, ¿no? Esta cosa de que se da a entender de manera bastante fuerte que ejercen algún tipo de control sobre el resto de castas, ¿no? No se sabe si químicos, si psicológicos, si simbólicos, si a través de feromonas, pero sí da la sensación, ¿no? De que Game Workshop nos quiere mostrar que los etéreos controlan a los Tau y no es que les han convencido de servir al bien supremo gobernado por ellos, sino que ejercen, digamos, un control del cual los Tau no pueden escapar. Y además el propio origen de los etéreos es algo ambiguo, ¿no? Todos los Tau, digamos, las distintas tribus Tau existían en su mundo natal y todas existían y de repente aparecieron los etéreos y según aparecieron ya tenían, ¿no? Ese poder de dominación sobre el resto de castas. Por lo tanto, está claro que ahí hay un misterio que no se ha resuelto. Pero la realidad es que tampoco se ha explorado por parte de Game Workshop. O sea, no da la sensación de que lo quieran seguir desarrollando por ahí con fuerza. Al menos no lo han hecho hasta ahora. Esto es lo de siempre. Puede que yo saque el vídeo y un mes y medio después saquen una novela o actualicen un códec y resulte que resuelven ese misterio o que convierten ese misterio en lo central de la facción. Pero hasta ahora no lo han hecho y no parecen querer hacerlo. Es decir, creo que desde 2018 apenas hay desarrollo a este respecto. Así que lo que tenemos hoy con el Imperio Tau es un poco esto. Una facción de la cual se ríe la mayoría de la comunidad, que intenta expandirse pero no puede, no tiene una dirección clara. Tiene una doctrina que funciona internamente, pero que externamente no transforma el universo. No hay, digamos, una proyección hacia afuera. Tienen un sistema político más o menos estable, sin demasiadas grietas, y por lo tanto no generan conflicto. Y no generar conflicto en el universo de Warhammer 40.000 equivale a tener un espacio muy pequeño en la cabeza de los que participamos de esto, ¿no? Y por tanto tiene un futuro que yo personalmente no auguro como especialmente bueno. Y en contraposición con el Imperio Tau tenemos al enclave Farsight. Un enclave que es una anomalía, porque es un conjunto de mundos extendidos del Imperio que no tienen etéreos, es decir, los etéreos no tienen permiso para existir en los mundos del enclave Farsight, y sin embargo es el foco narrativo más activo de toda la facción. Según el Codex, los enclaves Farsight son aproximadamente una docena de sistemas planetarios ubicados en el extremo opuesto del Golfo de Damocles. Un golfo que, recordemos, hoy por hoy está cerrado. Es decir, son unos mundos que están más vinculados al conjunto de la galaxia que al núcleo central del Imperio Tau. Es verdad que coexisten con otras colonias del Imperio Tau, que también están fuera del Golfo de Damocles, pero que no tienen una conexión directa con lo que es el núcleo central, que está dentro no dentro del Golfo de Damocles, pero me entendéis, dentro de el espacio al que se accede a través del Golfo de Damocles. ¿Qué han hecho últimamente? Bueno, es verdad que tampoco es que sean unos mundos superactivos, especialmente en términos de expansión. Finales del milenio 41 el enclave fue asaltado por una rama de la flota enjambre Kraken, de los tiránidos, un asalto que fue defendido personalmente por Farsight, ¿no? Y que consiguió repeler. También han sido sitiados por Wax orcos ya en la era Indomitus, es decir, en el milenio 42. Es decir, en la actualidad de Warhammer 40.000, y más recientemente lo que os comentaba de la última novela de Farsight,
vuelven a ser atacados por los tiránidos. Es decir, a nivel de expansión hay que admitir que no se han movido mucho. ¿Y qué relación tiene el enclave Farsight con el Imperio Tau? Pues es una relación un tanto ambivalente. Después de los sucesos de Artak Moloch, donde Farsight tiene un encuentro con fuerzas del caos, con fuerzas caóticas de la disformidad, donde consigue una espada que no se sabe muy bien de dónde viene, pero desde luego no es Tau. Las principales teorías es que es necrona o demoníaca directamente. Digamos que es incluso tentado por el caos. Y sobre todo y más importante, sucesos en los que se da cuenta que los etéreos ejercen una suerte de mando e influencia sobrenatural sobre el resto de los Tau, y que la obediencia suya y del resto de su especie al bien supremo no es por que se han convencido de ello, sino porque los etéreos ejercen sobre ellos una influencia. Farsight se independiza y lidera los enclaves Farsight a espaldas del Imperio Tau. El Imperio lo considera un traidor, prohíbe todo viaje y comunicación con ese sector de la galaxia, pero no lo termina de atacar, es decir, no lo considera una amenaza al menos inminente y relevante para el Imperio Tau. No hay una guerra directa, no hay un intento de reconquista de esos sectores, sino que, digamos, lo consideran traidor, cierran lo que ha sido la adoración no religiosa, una adoración civil que tenía el Imperio Tau sobre Farsight como comandante en jefe, podríamos decir, del Imperio, borran un poco su memoria y lo dejan estar ahí, en definitiva. Yo creo que no hay otra forma de interpretarlo como que lo dejan estar ahí. Por parte de Farsight es un poco lo mismo. Él se independiza, echa a los etéreos, funda su enclave, pero no ataca al Imperio Tau. No ataca a los etéreos, no intenta buscar la liberación de su raza, ni empezar una guerra civil o una revolución en el Imperio Tau. En principio se mantiene independiente y es una indiferencia mutua que es difícil de explicar, pero que parece mantenerse por un equilibrio tácito. Cabe destacar, además, que a pesar de esto, Farsight sí ha ayudado al Imperio Tau, al menos a sectores del Imperio Tau, y más concretamente a la otra gran comandante que tienen los Tau, que es Shadowsun, porque le prestó apoyo en una defensa de un mundo que había conquistado Shadowsun y que estaba intentando reconquistar el Imperio. Y no estoy muy seguro de si el apoyo lo pidió ella o lo hizo Farsight de manera proactiva, pero lo cierto es que cuando Shadowsun estaba a punto de caer, apareció Farsight con sus tropas y consiguieron repeler el contraataque del Imperio. Por lo tanto, es una situación ambigua entre el Imperio Tau y Farsight. Es una relación que yo creo que no tiene muchísimo recorrido. ¿Por qué digo esto? Porque narrativamente el enclave Farsight no puede permanecer estático. Con su tamaño actual, que es mínimo con respecto al Imperio Tau, imaginemos si el Imperio Tau ya es mínimo respecto a otras facciones, es nada, es una mota de polvo en el universo. Y además tiene una actitud más bien aislacionista. Con esos ingredientes, lo lógico sería pensar que el enclave Farsight lo que se va a convertir es en algo irrelevante. Y sin embargo, parece que Game Workshop le está dando a él, a Farsight, un papel importante en su narrativa. Farsight tiene 3 novelas publicadas recientemente, 3. En comparación, digamos, con el desarrollo que está teniendo el Imperio Tau, Farsight tiene mucho más desarrollo que el Imperio Tau. Por lo tanto, partiendo de esta base, se considera que narrativamente, lo que decía, el enclave no puede permanecer estático. Farsight, que es su líder,
es el mejor de todos los Tau. Es, además, el menos Tau de todos los Tau sin dejar de ser Tau. Es decir, mantiene la estética medio anime de la facción, que le da un toque de color al universo de Warhammer 40.000, pero no tiene, digamos, la cerrazón y el aislamiento de los Tau. Tiene conexión con la disformidad, al menos la conoce, ha tenido experiencias con la disformidad, ha luchado contra los dioses del caos, al menos contra sus tropas, ha sido tentado por ellos y no ha caído. Tiene una espada que probablemente sea disforme o necrona, pero que tiene una tecnología extraña. Lucha cuerpo a cuerpo, que no es lo que hacen los Tau, que siempre luchan a distancia y que a nivel de juego de mesa puede molar bastante, pero admitámoslo, no te da para hacer un capítulo de 16 páginas narrando cómo un Tau le dispara a orcos desde 1200 metros de distancia. Entonces tiene, digamos, los elementos para convertirse en un elemento central. Y lo que vamos a hacer aquí es analizar de una forma estructurada con qué escenarios podría conseguirse esto. Y con esto llegamos al núcleo central del vídeo. ¿En qué tipo de figura puede convertirse Farsight? Porque si el enclave Farsight tiene que moverse y Farsight es la única figura relevante del enclave, es él el que tiene que ser el motor de este movimiento. Pero no basta simplemente con moverlo, hay que tomar una decisión. Game Workshop tiene que tomar una decisión. Tiene que decidir cómo va a ser ese movimiento. La pregunta no tiene una respuesta oficial. Ni siquiera voy a elucubrar sobre lo que creo que debería hacer o lo que creo que va a hacer Game Workshop. Pero sí creo que se va a tener que definir pronto. ¿Qué tipo de figura va a ser Farsight? ¿Cómo va a conseguir tomar su centralidad? Que puede no ser una centralidad, digamos, total dentro del universo de Warhammer, pero que sí va a tener que ser un cierto tipo de centralidad en lo que es el núcleo principal del conflicto del universo. Y no se trata ya de ser un personaje con cierto carisma o cierta estética, sino que tiene que ser una estructura funcional dentro de Warhammer 40.000. Y aquí la gente más puesta en lore me dirá: PH, es que Farsight no quiere liderar. Y creedme, de eso soy consciente. Farsight no quiere liderar a los Tau. Ni siquiera quiere liderar al enclave. Y la última novela publicada en 2025 lo reafirma. Esa novela empieza con un Farsight que ha renunciado a todo. Se ha quitado la armadura, ha dejado la espada y se ha exiliado o autoexiliado a un mundo vacío. Renuncia a todo, se retira, pero en esa novela tiene que volver. Tiene que volver para enfrentarse a los tiránidos que amenazan el enclave Farsight. ¿Y qué nos dice esto a nivel de narrativa de Game Workshop? Pues que Farsight va a liderar aunque no lo quiera. Porque no hay nadie más. Porque la narrativa, y entiendo que los fans, lo han empujado ya al centro del tablero. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es explorar 3 escenarios de cómo se puede articular ese liderazgo. En definitiva, ¿qué tipo de líder va a ser Farsight? Como siempre digo, no son escenarios excluyentes per se entre sí, pero los vamos a tratar como cuestiones diferenciadas, como modelos posibles que Game Workshop puede seguir para darle estructura al papel de este líder Tau. Y repito, no estamos hablando de tipos de carismas, estamos hablando de formas de funcionalidad. Estos 3 escenarios que vamos a explorar, y perdonad por la tan habitual larga introducción antes de decir cuáles son los escenarios, son que Farsight se convierta en un caudillo secular, que Farsight se convierta en un líder puente y que Farsight se convierta en un fundador doctrinal.
Estos 3 escenarios, que ahora en cada una de sus secciones vamos a desarrollar con más profundidad, son los que yo creo que son funcionales, que pueden tener sentido para Game Workshop. Seguro que hay más, seguro que a vosotros se os ocurren más y seguro que a otra gente se le han ocurrido más a lo largo de la historia. Pero yo creo que estos 3 funcionan bastante bien y, hombre, me extrañaría que la cosa se saliera de ahí si es que Game Workshop decide tirar por este camino de mantener a Farsight como parece que lo está haciendo. Como siempre, después de los escenarios, haremos la evaluación basada en los 3 criterios del canal. Así pues, vamos a hablar del primer escenario. Farsight como caudillo secular. Una expansión, pero sin fe. Aquí Farsight no se convierte en un símbolo. No funda una nueva doctrina, no reforma el bien supremo. Se convierte en algo más funcional, más austero, si queréis. Un caudillo pragmático, militar, un estratega implacable, una fuerza de expansión que lidera por resultados. Y esta hipótesis no nace de lo que Farsight quiere ser, sino de lo que es. O más bien de lo que la narrativa necesita que sea. Porque si los Tau quieren recuperar un lugar en el universo, o si Game Workshop quiere dar a los Tau un lugar en el universo, recordemos, una raza que pinta poco, vamos a ser claros, necesitan movimiento, necesitan crecimiento y necesitan a alguien que los empuje hacia afuera. Y Farsight, por mucho que no lo quiera, es hoy por hoy el único que podría hacerlo. En este modelo, en este escenario, Farsight se convertiría en el emperador de la humanidad, pero de los Tau. Una figura que nunca existió, pero que podría ser interesante para articular el futuro de la facción. Sería un emperador no por ideología ni por divinidad, sino por capacidad estratégica. Por ser al final el único Tau. Quizá tendríamos que poner el matiz de que también está Shadowsun, pero en este escenario, como os decía, digamos, damos por hecho que Game Workshop quiere centrar el relato en Farsight, por ser el único Tau con visión clara, con autoridad militar y con autonomía táctica. Aquí, en este escenario imaginado, el enclave Farsight no sería un refugio, como es ahora, sino la base de una nueva expansión galáctica. Una base que, como hemos dicho, está fuera del estrecho de Damocles. Me estoy dando cuenta ahora que antes lo he mencionado como el Golfo de Damocles. Creo que es el estrecho de Damocles. En fin, un estrecho y un golfo no son la misma cosa. De hecho, creo que son contrarias. Pero bueno, ya me perdonaréis. Como decía, una base que está fuera del estrecho de Damocles y que, por tanto, tiene menos dependencia de la disformidad. Una base que se puede proyectar hacia el centro de la galaxia. En términos concretos, esto significaría que el enclave rompería su aislamiento, que comenzaría con Farsight a la cabeza a incorporar mundos nuevos, bien sea por conquista o bien sea por absorción. Integraría razas, como ya ha hecho con los humanos, tanto los Tau como el enclave Farsight, y se proyectaría hacia el núcleo galáctico no como aliado ni como enemigo, sino como un actor independiente. Un actor que tendría una agenda propia que habría que ver exactamente cuál es. El Imperio Tau, por su parte, lo que hoy es el Imperio Tau, seguiría existiendo. Y Farsight lo podría tratar como una especie de degeneración primaria de lo que son los Tau. Una estructura doctrinal que no tiene eficacia, que no tiene alma y que no tiene propósito real. Es cierto que tarde o temprano, en este escenario, este contraste entre lo que sería el enclave y lo que sería el Imperio Tau terminaría llevando al conflicto. Quizás no en forma de guerra abierta o no necesariamente en forma de guerra abierta, pero sí en forma de modelo alternativo en expansión, que ya no podría coexistir pasivamente con su origen.
quiero que penséis un poco en este escenario y penséis desde el punto de vista Tau, aunque estoy seguro de que para muchos de vosotros es un esfuerzo importante, porque nadie quiere ponerse en el punto de vista Tau. Pero hoy por hoy, Farsight, ¿qué vería hacia afuera? Vería una galaxia desorganizada, en guerra perpetua, con un imperio de la humanidad roto, dividido por la cicatriz Maledictum. Un imperio que además, hoy por hoy, representa más una amenaza que una civilización. En este sentido, Farsight podría ver la expansión del enclave no como una agresión gratuita hacia otras razas o hacia otras facciones, sino como una misión de orden estratégico. No convertir la galaxia, pero sí estabilizarla bajo una lógica Tau, sin etéreos. Recordemos, Farsight es consciente, por un lado, de la manipulación de los etéreos, por otro, de la maldad, entre comillas, del imperio de la humanidad, por otro, de que existen los demonios y son, no sé si peor o todavía peor, por otro, sabe que están los orcos, que son una fuerza de desorden y violencia, sabe que están los necrones, que son otros que tal bailan. Y sabe también que están los tiránidos que vienen a comérselo todo. Bien, Tau puede no tener muchas ganas de liderar, pero digamos que a nivel de conciencia de las amenazas es probablemente el Tau que más claro tenga el estado crítico de la galaxia. Y en ese sentido creo que un resurgimiento de Farsight como un líder militar sin una ideología detrás, sin un gran plan, sin una pretensión gigante y una visión iluminada, sino simplemente un líder militar que es consciente de que su raza y de que la galaxia corre un grave peligro y que necesita ser estabilizada, a mí me cuadra con la psicología del personaje y me parece que cuadraría un poco con cómo se comporta la galaxia y el mundo de Warhammer 40.000. Además, si lo pensamos, hay como bastantes triggers que pueden hacer que un escenario de este tipo se active. Por ejemplo, un ataque directo del Imperio de la Humanidad contra el Enclave, un Exterminatus, una purga liderado por algún inquisidor fanático, un colapso visible del Imperio Tau, también podría ser como trigger, o incluso una decepción. Imaginemos eso, un Farsight que, por ejemplo, en algún momento llega a la conclusión de que tiene que llegar a cierto tipo de acuerdo con el Imperio de la Humanidad para enfrentarse a un enemigo común, pongámosle los tiránidos, que ya ha habido algo de esto, y que de repente es traicionado, o que tras esa colaboración ve amenazado su enclave y comprende que con su tamaño no le vale, que necesita ser algo más grande y más importante y más relevante para la galaxia para tener un papel. En ese sentido, no sería una cruzada por convicción, sería una expansión por necesidad. Y a falta de dogmas, Farsight sería el principio fundacional de una civilización nueva que se pondría en marcha. Y entramos al segundo escenario, que Farsight no lidere una expansión, que tampoco reforme a los Tau, que no destruya el bien supremo, en definitiva, que no busque nada, pero que aún así se convierta en una figura imprescindible. Porque este escenario parte de la base de que Farsight se convierte en una especie de líder puente, uno que puede conectar a su pueblo, los Tau, con el resto de la galaxia. Farsight funcionaría como el líder táctico de una facción pequeña pero decisiva. Este escenario es interesante porque aquí el enclave no necesita crecer, no necesita expandirse para ganar peso. Basta con que se posicione bien, que actúe cuando otros o como otros no pueden hacerlo.
Un Farsight liderando una legión militarizada y con mucha experiencia de Taus que aparezca en el momento adecuado y en el lugar adecuado, como pieza útil para una narrativa mayor. Quizás no como protagonista, pero sí como pieza útil. Y entiendo que aquí os preguntaréis, vale, ¿como pieza útil de qué o de quién? Pues bueno, es un poco darle la vuelta a lo que hablábamos antes de lo que se encuentra Farsight cuando mira la galaxia. Se encuentra una galaxia desorganizada, en guerra perpetua, donde impera la traición, donde todo es oscuro, pero también con una galaxia que enfrenta amenazas comunes. Por ejemplo, los Tau y los humanos, el Imperio de la Humanidad, ya han colaborado anteriormente para repeler invasiones tiránidas. Ahora hay una figura dentro del Imperio de la Humanidad, que es Guilliman, que tiene, o aparentemente tiene, una actitud reformista respecto a lo que es el Imperio. Aparentemente choca con la eclesiarquía, choca con esas instituciones que ven a los senos como una cosa a exterminar. Y ojo, con esto no estoy diciendo que Guilliman mañana vaya a darse un abrazo con un Tau o con los senos, pero es una figura que por lo menos plantea dudas de cómo va a organizar su nuevo imperio si es que lo organiza él. Por otra parte tenemos el Imperio Nihilus, que está fraccionado, donde hay mundos humanos que, aunque formalmente formen parte del imperio, están completamente desconectados de él, que están aislados, que ¿por qué no podrían llegar a ver en los Tau una figura de apoyo, una alianza, incluso con algunas secciones del Mechanicum, cuando haya sinergias tecnológicas plausibles? No parece un escenario imposible. El punto, además, de esta alianza o de esta función de puente no es tanto la afinidad, porque es cierto que es difícil considerar que los Tau tienen afinidad con alguien, aunque es verdad que los Tau como facción son los únicos que logran integrar diferentes razas alienígenas y humanas y la humana dentro de su imperio. Pero no es una cuestión de afinidad, es una cuestión de funcionalidad. Farsight puede ser el único Tau que no tiene fanatismo, que no tiene supremacismo, y eso lo convierte en alguien con quien se puede hablar. Porque recordemos, Farsight es independiente del Imperio Tau. Farsight ha roto con los etéreos y ha roto con el bien supremo. Es cierto que los Tau, digamos, originales, o los Tau del Imperio Tau, difícilmente van a colaborar con ninguna otra facción que no se adhiera al bien supremo. Lo pueden hacer por motivos de supervivencia, pero es complicado de articular, porque el bien supremo como ideología es bastante totalizadora. O estás a favor o estás en contra, no hay términos medios. Pero Farsight, en ese sentido, sí podría funcionar como una figura gris dentro de los Tau. Encaja bien en su carácter, es un general pragmático. Es respetado, pero no tiene detrás lo que decíamos, una doctrina, un plan divino. No es hostil al resto de culturas. Por lo tanto, cabría preguntarse, ¿Farsight sería capaz de liderar fuerzas en conflictos compartidos? ¿Sería capaz de eso, de integrarse con unos astartes para combatir a los tiránidos en un momento de necesidad? No por lealtad, no porque de repente se adhiera a los principios del Imperio de la Humanidad, cosa que no puede hacer porque es azul, sino por puro interés común. Además, este escenario, una cosa que a mí me gusta bastante, es que permitiría a Game Workshop mantener y no cambiar mucho lo que es el enclave Farsight. Puede seguir siendo pequeño, puede mantener su escala, pero convertirse en un nodo táctico para campañas mayores. Una especie de estado neutral, armado, respetado, funcional y sin voluntad imperialista.
sería convertir a los Tau en una especie de mercenarios muy especializados, porque los Tau además tienen esa capacidad, digamos, y Farsight especialmente, porque hasta ahora es inmortal, esa capacidad de especializarse en combates contra facciones concretas, contra los orcos, contra los tiránidos, podría ser contra los necrones, y que, digamos, sean una fuerza, pues eso, que cambie supervivencia, es decir, a mí me mantienes en mi enclave Farsight, no pretendo expandirme y tú no me atacas, y a cambio, si en algún momento necesitas de mis tropas, pues las pongo a tu disposición si es para luchar contra un enemigo común que al fin y al cabo me acabaría atacando a mí. Como escenario a mí me gusta y creo que Farsight encaja bien en ese escenario. ¿Y qué podría activar? Una escritura, o mejor dicho, reescritura de Farsight en esta clave del líder puente. Pues hombre, aquí hay bastantes opciones. Yo creo que la más obvia y la que se nos viene a la cabeza rápido a todos es la de los tiránidos, ¿no? Ese enemigo de todo lo galáctico, incluidos los Tau, incluidos el Imperio. Una invasión tiránida a gran escala que afecte a zonas del Imperio y a zonas del enclave Farsight por igual podría provocar esa colaboración, y Farsight quizá ahí podría haber una supervivencia de su enclave en esa clave, ¿no? De, digamos, entre comillas, mercenario especializado. También podría ser una emergencia de carácter Necrón, incluso algo de tipo disforme, una amenaza demoníaca de los dioses del caos. Porque recordemos, Farsight es consciente, lo hemos dicho antes, Farsight es, creo que el único Tau, no sé si Shadowsun también, pero vamos a suponer que Farsight es el único Tau que es consciente de todas las amenazas de escala galáctica que existen en la Vía Láctea. De los orcos, de los necrones, de los tiránidos y del caos. Incluso podría funcionar como trigger una crisis interna en el propio Imperio Tau. Os decía antes, no me acuerdo dónde, pero es que esto ya ha pasado. Farsight ayuda a Shadowsun en la defensa de un mundo que estaba siendo asaltado por el Imperio de la Humanidad. Un trigger, digamos, que obligue al Imperio Tau a reconocer el valor militar de Farsight y de su enclave, aunque no lo acepte ideológicamente. Incluso, si nos ponemos muy conspiranoicos, y creo que es algo que se celebra en el canal, ¿recordáis que Farsight tiene una espada que puede ser demoníaca, que le da una longevidad antinatural, que ya ha sido tentado por el caos? Sabéis por dónde voy, ¿no? Un Farsight malo, el primer Tau caótico. Me parece un escenario más difícil, pero quizá el puente no es con los, entre comillas, buenos. Podría ser un puente con los malos. Y entonces tener un Imperio Tau puro, entre comillas también, a la corrupción, y un Farsight ligeramente corrompido. Y por último entramos en el escenario 3. Farsight como fundador doctrinal, como creador de un nuevo principio para los Tau. Este tercer escenario es probablemente el más difícil de aplicar a corto plazo. No exactamente porque contradiga el lore, sino porque si se activa rompe un equilibrio que hasta ahora está funcionando. Lo hemos dicho varias veces. El Imperio Tau y el enclave Farsight coexisten, en tensión, sin contacto, pero sin un conflicto directo. Y esta coexistencia se basa básicamente en que no hay dos doctrinas, solo hay una, el bien supremo que rige en el Imperio Tau. Farsight no tiene, ni tiene aspiración de tener una alternativa estructurada al bien supremo. Lo rechaza de alguna manera, especialmente su imposición, pero no crea algo distinto, o por lo menos no lo estructura. En este escenario lo que planteo es qué pasaría si sí la tuviera.
¿Qué pasaría si poco a poco, incluso sin querer, empezara a cristalizar una nueva doctrina? No un tratado filosófico, no necesariamente una religión, aunque podría ser, porque hay por ahí en la disformidad un Dios del bien supremo que actúa y que hay que ver cómo se estructura. Pero sí una forma coherente de pensar qué significa ser Tao. Una forma coherente y, digamos, expansiva, que intente aplicar a todos los Tao. Una forma que no tendría etéreos, que probablemente no tendría castas, que no tendría dogmas, o al menos no tendría los dogmas que tiene hoy por hoy el bien supremo. Bueno, en este caso, si se tuviera esta alternativa, la coexistencia se volvería inviable a cortísimo plazo. Porque el bien supremo ya no sería la estructura, sería la competencia. O quizá el estadio inicial, ¿no? Porque podría ser una evolución del bien supremo. Y Farsight ya no sería un disidente del bien supremo, sino el fundador de una civilización nueva. Y por lo tanto, pues sería inviable que una creación de este tipo, una reescritura de Farsight como líder de todos los Tau, porque tiene una idea, evolucione sin entrar en conflicto directo con el Imperio Tau, sin entrar en conflicto directo con los etéreos y sin entrar en conflicto directo con el bien supremo. Digamos que si Farsight empieza a crear algo nuevo, uno de los dos tiene que desaparecer. Y honestamente, mi apuesta es que no va a ser Farsight. ¿Qué podría justificar este escenario? Bien, hay que reconocer que nada que él haya dicho. Él no tiene un carácter mesiánico, no se ha presentado nunca con una idea, digamos, expansionista hacia lo Tau, ni siquiera, no ya expansionista hacia la galaxia, sino ni siquiera expansionista hacia los Tau, ni como liberador. Pero hay algunas cosas que sí representa sin querer. Representa la independencia. Representa a los Tau sin los etéreos. Y esto es bastante clave. Es decir, los Tau del enclave no están dirigidos, ni controlados, ni influenciados por los etéreos. Le guste a Farsight o no, esto es así. Y luego representa más cosas. Representa la longevidad. Representa el combate cuerpo a cuerpo. Representa su espada disforme o necrona o lo que sea. Todos esos elementos, que son elementos propios de Farsight, en un momento dado podrían converger en una lectura más simbólica. Farsight como el principio fundador de algo, de una figura estructural. El Tau, digamos, que dejó de obedecer y que construyó algo nuevo. Este escenario tiene una variante que a mí me gusta, y es que podría no hacer falta que lo articulase él. Y me explico. Desde luego podría hacerlo él. Podría ser él el que en un momento dado, en uno de estos exilios de filosofar, volviera con una idea de lo que es ser Tau y de que hay que liberar a los Tau y etcétera. Pero también podría morir, desaparecer, mantenerse como está, hacer otro exilio largo y que sean otros quien construyeran una doctrina sobre su ejemplo. Una doctrina no religiosa, pero sí con rasgos mesiánicos. Pues lo que os decía, ¿no? En la última novela, yo creo que no hay nada de esto. Pero sí sé que la novela empieza con, atención spoiler, con Farsight, digamos, autoexiliado en un mundo vacío y habiendo dejado atrás su armadura y su espada. Bueno, yo no sé si esa espada la deja atrás en su nave o en su mundo natal o en la capital del enclave, pero imaginaros que lo deja en la capital del enclave y empieza a generarse una especie de culto hacia esa espada que podría ser disforme, que podría tener cierto carácter propio, en fin. Supongo que entendéis por dónde voy. Al final, este escenario se basa en saber que hay ingredientes dentro de Farsight que podrían permitir esto. Y que en un momento dado, Game Workshop
puede decidir mezclarlos y tirar por ese camino. Y con estos 3 escenarios, que como siempre os digo, espero que haya sido capaz de explicarlos igual de bien que suenan en mi cabeza, porque en mi cabeza estaban muy claros. Luego, al grabar, al hacer los guiones, se empiezan a veces a complicar las ideas, pero bueno, espero que se hayan entendido. Termino lo que creo que serían los 3 escenarios más probables. No son los únicos. Hay otros que he pensado y he descartado porque a lo mejor son demasiado no en base a los criterios del canal que ahora aplicaremos. Estoy seguro de que hay otros que ni se me han ocurrido y que si a alguno de vosotros se os ocurre estaré encantado de leerlo y comentarlo en los comentarios del vídeo, pero creo que son 3 escenarios por lo menos asumibles y lógicos y aplicables. Dicho lo cual, ahora vamos a hacer una evaluación más concreta de los escenarios en base a los 3 criterios del canal. Entramos pues en la evaluación de los 3 escenarios. Por si hay alguien nuevo, que me figuro que sí, y ojalá haya mucha gente nueva y que entre al canal por este vídeo, os recuerdo brevemente las tres variables que aplicamos a cada uno de los escenarios para evaluar su viabilidad. El primero sería coherencia con el lore, el segundo sería viabilidad comercial y el tercero sería respetar el tono grimdark del universo de Warhammer 40.000. Respecto a coherencia con el lore, creo que de los 3 escenarios, lo he dicho al explicarlo, el que mejor encaja con Farsight es el segundo. El líder puente, ¿no? El general pragmático que actúa sin ideología, pero puede colaborar con quien haga falta. Yo en la figura de Farsight, y es cierto que no soy un experto en la figura de Farsight, pero sí he intentado leer, ver vídeos, oír, leer análisis del personaje un poco en profundidad para hacer este vídeo, sí veo ese Tau que, manteniendo la esencia de su facción de respetar un poco a todos y tal, es capaz de hacerlo sin imponerles nada, porque siempre se habla de los Tau como una facción un poco falsa en el sentido de, sí, te puedes integrar al imperio, pero aquí al bien supremo hay que colaborar de una manera proactiva, sí o sí. Farsight en ese sentido me da la sensación de que no tiene esa necesidad de imponer una filosofía, una forma de vida, y eso le permite, ¿no? Encajar bien con este personaje en base al lore, o al menos al lore que yo conozco. El primer escenario, el del caudillo secular, ya exige una relectura del personaje. Nunca ha sido expansionista Farsight. Él nunca ha querido gobernar. Tendríamos que asumir que su liderazgo nace de una necesidad externa, no de su carácter. Que algo lo cambia, que algo hace que asuma el liderazgo que, por otra parte, y esto sí es cierto, Game Workshop parece que le está dando. Pero exigiría una cierta relectura del personaje. No creo que sea una relectura grave ni importante, y creo que con el lore que hay de Farsight se puede perfectamente justificar este giro, pero exigiría un cierto giro. El tercero, el líder espiritual, el nuevo comienzo, es el más alejado de lo que es el lore de su trayectoria. Farsight no es un filósofo y no es un visionario, es un general. Y aunque sus acciones puedan ser reinterpretadas por otras, convertirlo en el germen de una doctrina rompe bastante con lo que ha sido hasta ahora. A largo plazo podría sostenerse, no digo que sea imposible, pero sí que requeriría una evolución estructural del personaje. Una reescritura que sí tendría que ser a fondo, o una escritura nueva que explique muy bien por qué de repente su enclave
o otros Tau lo empiezan a considerar un líder mesiánico, sea religioso o no. Respecto a la viabilidad comercial de los escenarios, yo creo que tanto el 1 como el 2 son aplicables, sin demasiadas fricciones. El caudillo secular no exige rediseñar nada. El enclave ya existe. Sus mecánicas en el juego de mesa ya están desplegadas y funcionan. Y lo único que haría falta es desarrollar más narrativa. Porque ni siquiera tendrías que reescribir a Farsight hacia atrás. Te vale con reescribirlo hacia adelante. El de líder puente, el escenario 2, es incluso más versátil. Convierte a los Tau, y más concretamente al enclave Farsight, en una especie de comodín narrativo. Una figura útil para cualquier alianza táctica. En este sentido, cuando estaba pensando en este escenario, me recordó un poco a la figura de los ogros en el Total War Warhammer 3, en el último que han sacado. No sé si muchos de vosotros los habéis jugado, pero los ogros son una facción jugable que además son mercenarios. Es decir, son una facción que tú puedes coger tanto en campaña como en la campaña de todo el mundo y conquistar lo que tú quieras con ellos, pero son una facción que si te coges cualquier otra facción, y creo que los ogros aparecen en todas las facciones de Warhammer 3 Total War, los puedes contratar eventualmente algunas de sus unidades como mercenarios. Yo no soy no soy un experto en el lore de Warhammer Fantasy, no es que no sea un experto, es que sé bastante poco. Pero me imagino que por, digamos, fisonomía casi, los Tau me encajarían un poco en ese papel. Es verdad que los Tau son más, entre comillas, buenos que los ogros, en principio, pero son eso, una facción pequeña, aislada, montañosa, que para tener importancia no necesita ser inmensa, necesita ser utilizable. Y creo que tanto a nivel narrativo como a nivel de otro tipo, digamos, de desarrollos que pueda hacer Game Workshop con Warhammer 40.000, repito, sea juegos de mesa, sea juegos de ordenador, sea el juego de miniaturas, los Tau podrían funcionar bien si asumimos, digamos, ese papel como mercenarios espaciales. A nivel comercial, de nuevo, el escenario doctrinal es el más arriesgado, porque consolidarlo implicaría que el bien supremo tenga que desaparecer. El Imperio Tau quedaría obsoleto o tendría que ser absorbido. Y eso implicaría una reestructuración comercial muy fuerte. Requeriría nuevas miniaturas, nuevas reglas, nueva facción. Requeriría que los líderes etéreos tengan que desaparecer del juego de mesa. Podría hacerse, pero solo si la transición es lenta, muy lenta. O quizás si el Imperio Tau se reintegrara como su facción dentro de un nuevo orden. A ver, no es imposible, pero sí lo veo una apuesta arriesgada para una facción que no es de las más vendidas. Aunque quizá el no ser de las más vendidas es lo único que permite que se pueda tomar con ellos una apuesta arriesgada. Y por último nos vamos al tono Grimdark de Warhammer 40.000. Y me alegro de no repetirme, pero aquí cambia un poco la evaluación. Porque aquí el escenario 1 y el 3 funcionan sin matices. El primero plantea un líder que impone orden por necesidad, sin valores trascendentes, sin fe, solo resultados, guerra, ganar batallas. Eso al unitono de Warhammer 40.000 le gusta bastante. El otro plantea una ruptura doctrinal completa, total, un nuevo dogma. Una guerra de ideas que solo puede resolverse con la eliminación del otro. En ambos casos, conflicto, autonomía justificada con sangre, narrativa de expansión o redención forzada. Todos estos elementos encajan a la perfección dentro del universo de Warhammer 40.000. Y creo que no habría ningún matiz en ello. El escenario 2, en cambio, sí se siente, ¿no?
como una anomalía. Una facción no fanática, que coopera, que respeta, que tiene y busca relevancia, pero sin necesidad de imponer hegemonía. Podría funcionar, no digo que no. Los Tau ya son una rara avis en el tono de Warhammer 40.000 y lo es el bien supremo. Pero esto sería quizá pasarse un poco de la raya. Lo hace interesante, ¿no? Porque sería una ruptura que a mí particularmente me parecería bastante chula, pero también lo vuelve frágil dentro del sistema. Es decir, si ya hay gente que se queja de que los Tau no pegan ni con cola en el universo de Warhammer 40.000, imaginaros unos Tau que encima son poquito más que unos mercenarios con buenas intenciones. No sé, me funciona peor. Quizá aquí podría funcionar esa subvariante que hablábamos de un Farsight que es puente pero con los malos. Un Farsight que está medio corrompido o que está corrompido en una manera Tau, ¿no? Imaginaros eso, que el dios Tau o la diosa Tau se desarrolla y resulta ser, pues no sé, una táctica de Shens para atraer a los Tau, o no, resulta ser una diosa Tau legítima, pero con malas intenciones para el resto de la galaxia, pero a la vez con capacidad para llegar a algún tipo de entente con los poderes ruinosos. A ver, yo lo veo complicado, pero claro, encajaría más dentro del tono Grimdark. Y con esto llegamos al final del vídeo. Un vídeo que nació de una pregunta equivocada, o al menos de una que ya estaba respondida. Lo que os contaba al principio. Si Tau podía convertirse en el centro narrativo de los Tau, cuando en realidad me da la sensación de que esa etapa ya está pasando ahora mismo. Farsight es el único Tau que se mueve, pero moverse no basta. No puede seguir siendo solo un rincón interesante y una anomalía estética en una esquina de la galaxia. Si ya se está convirtiendo en el centro narrativo de su facción, necesita asumir una función estructural, representar algo, tener un propósito o liderar, aunque sea a su manera. He intentado en este vídeo explorar 3 opciones para ese liderazgo. Y aunque habitualmente os digo cuál creo yo que es la más factible bajo mi criterio, en esta tengo que admitir que me cuesta posicionarme. He planteado 3 escenarios que me parecen viables. Distintos en tono, en alcance y en consecuencia, pero viables los 3. Pero no tengo mucha idea y no tengo como un pálpito muy concreto sobre hacia cuál va a girar Game Workshop. Quizá eso es lo que hace más interesante a Farsight, ¿no? Farsight es una figura que ahora mismo está abierta, está en disputa y está pendiente de articularse. En ese sentido, os lanzo la pregunta a vosotros. ¿Qué tipo de figura creéis que puede llegar a ser Farsight? ¿Te parece verosímil que lidere sin quererlo? ¿Creéis que hay otro camino que no he considerado? En fin, los comentarios están ahí. Ya sabéis que me flipa los comentarios largos, sesudos y las conversaciones que se desarrollan en páginas y páginas, aunque sean un comentario de YouTube. Por lo tanto, sentiros completamente libres de opinar, porque al final este espacio yo creo que lo más útil que puede dar a la comunidad de Warhammer 40.000 en español es eso, que sea un espacio donde podamos pensar juntos, pensar entre todos, y creo que así esta especulación se convierte en algo más que puro humo en la galaxia. Y con esto termino.
pronto nos veremos. El próximo vídeo del canal aún no tiene un tema definido. Tengo 2 ideas, pero me cuesta decidirme entre una u otra. De hecho, he pensado incluso en hacer una encuesta para decidirlo. Si hay interés en ello, decídmelo y la haré en la sección de publicaciones. Y nada, ya con esos 2 vídeos que quedan por publicar y probablemente uno más, yo creo que llegaremos a la temporada estival, donde es probable que me pille un descansito de un mes o así para volver en septiembre con fuerzas. También os digo, estoy cerca de llegar a los 500 suscriptores, que como os decía al principio era una cota que pensaba que iba a tardar muchísimo más en llegar. Os quiero reiterar las gracias y también deciros que bueno, si en algún momento queréis, hay interés y hay alguna idea de hacer algún vídeo, algo distinto a la temática del canal, en celebración de esos 500 suscriptores, o esperamos a los 1000 o a los 750, pues hacedmelo saber y probablemente lo haga. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto.